Buenos días, bienvenidos mis hermanos a esta iglesia Visión de Fe. Hoy domingo 19 de julio. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Agradezco mucho al Señor primeramente y a nuestros pastores esta invitación. Es realmente un honor. Si esto fuera una, un testimonio, empezaría diciendo que yo pues no soy el más recomendado, pero soy una prueba viviente que la misericordia de Dios y la gracia de Dios es hoy por hoy y está al alcance de todos. Em, Sin más, hoy vamos a compartir y vamos a seguir en la serie Dependiendo del cielo, que es un título fantástico y que me parece muy hermoso. Y hoy pues vamos a compartir el tema la confianza en Dios para la salud. Em, Hoy quisiera iniciar con una pequeña oración para bendecir este tiempo. Acompáñame, por favor. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te doy por esta mañana, por este día, porque nos has traído con bien y nos has mantenido en salud y con paz. Te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando y viendo esta predicación, que tu palabra, Señor, llegue hasta sus corazones, que es la que transforma vidas, Señor. Esa es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuaré con un pequeño testimonio. Em, Cuando yo tenía 12 años, mi abuelo materno, él enfermó muy gravemente. Él tenía una perforación del apéndice, por lo que él paró en cuidados intensivos. Y yo a la edad de 12 años, pues por una extraña razón, pude llegar hasta donde él estaba, en esa tremenda enfermedad que tenía. Y en esa visita, estando yo frente a él, allí yo decidí ser médico. Eso fue a la edad de 12 años, ya hace muchos años ya. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros somos alcanzados por el Señor, tenemos, Dios nos pone un anhelo en nuestro corazón, sana nuestros corazones, pero también nos llena de aptitudes, nos llena de dones y nos equipa. Y yo en esta carrera, desde que decidí estudiar, he encontrado, y le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido estudiar, he encontrado que estudiando cada, cada, cada parte de nuestro cuerpo es tan perfecto, el funcionamiento, los riñones, el corazón, el cerebro, los pulmones, es tan perfecto que ahí uno encuentra la gloria de Dios en estudiar al cuerpo humano. Es realmente imposible que nosotros seamos descendientes de la evolución y descendientes de un mono. Por lo menos yo no lo creo. Yo prefiero creer que somos creación de un ser supremo y al estudiar la medicina y al estudiar el funcionamiento, me doy cuenta que es algo perfecto. Y, y Dios, pues eso puso en mi corazón desde que yo decidí estudiar y esta carrera. Y una definición de, de servirle al Señor, es cuando uno encuentra una necesidad y uno tiene
está equipado o uno está con un don para resolver esa necesidad, ahí uno puede encontrar un llamado de parte de Dios. ¿Por qué hago esta introducción? Porque Dios encontró esa necesidad, buscó esa necesidad o miró esa necesidad desde la creación del ser humano, cuando Adán desafortunadamente desobedeció en el huerto del Edén y entró la muerte a su vida, porque así dice el Génesis, que el día que comieres del árbol de la vida, tú pues ciertamente ese día morirás. Y Dios mismo encontró encontró esa necesidad y solo había una persona que podía satisfacer esa necesidad y era Él mismo, en la persona de Jesús. Dice Juan 14:6, Jesús mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús era el único que podía ser usado para satisfacer esta necesidad que empezó en el ser humano. Jesús no solo es un sanador o un salvador, Jesús es el salvador del mundo, Jesús es el sanador del mundo. Y Jesús en su ministerio, él podía resolver o resolvió cualquier necesidad física y espiritual, pero él nunca olvidó lo más importante que él vino a hacer a este mundo. Y eso él se lo declaró a sus discípulos en Juan 10:10. Si me acompañan a la lectura, dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús tenía claro cuál era su más importante llamamiento cuando él estuvo en esta tierra y se lo dejó evidenciar a sus discípulos y en las escrituras. Jesús puede satisfacer cualquier necesidad nuestra. Él conoce nuestras dificultades, conoce el estrés porque pasamos el día a día, conoce la situación en que estamos incluso viviendo, el contexto del virus que estamos viviendo, y también sabe que muchas veces nos abrumamos por lo que vivimos. Pero Él cumplió con su llamado y Él está dispuesto a enseñarnos cómo caminar en esto que estamos viviendo. Cuando comencemos a caminar con Él, Él está dispuesto a enseñarnos. Y de eso es lo que en esta pequeña introducción que hice, pues voy a enfocarme en cómo afianzar esa confianza en Jesús para con la salud. Y permítame hablar un poco sobre la confianza. Por ejemplo, ustedes cuando salen en sus vehículos, ustedes pues ni siquiera lo piensan. Otra definición de confianza es seguridad. Ustedes van incluso con su familia en el vehículo y tienen la confianza y la seguridad que los va a transportar hacia otro lado. Ni siquiera se preocupan. Quiere decir que la confianza va más allá de la fe, va más allá incluso de la esperanza. Es como una certeza que se vive el día a día. Por ejemplo, otro ejemplo, quizá los ejemplos nos puedan ayudar a comprender más estas definiciones.
si alguien padece del azúcar o alguien padece de la presión, pues, y va a tomar medicamento, él no está pensando, bueno, ¿será que esta medicina me va a ayudar? ¿O será que tengo que ponerle fe para que realmente, simple y sencillamente, se la toma con toda la confianza y seguridad que va a hacer el efecto? Pues, como vemos, la confianza o la definición de confianza va más allá en el contexto bíblico, va más allá de tener fe y de tener esperanza. Y de eso vamos a tratar hoy, cómo afianzar esa confianza en Dios para la salud. Para ello vamos a tomar un ejemplo. Recordemos, Jesús puede satisfacer cualquier necesidad nuestra, pero Él sabe lo que estamos pasando y Él va a suplir esa necesidad que nosotros tengamos, pero Él nos conoce más que nosotros. Y quiero llevarlos a una historia en la Biblia, así muy rápidamente, que está, vamos a utilizar el texto de Marcos 2, del 1 al 12. Esta historia es sobre un paralítico, sus amigos, los fariseos y Jesús. Cuenta la Biblia que Jesús regresaba de hacer milagros, de hacer liberaciones. Su fama se había extendido y llegaba a su casa, a Capernaum, pero su fama se había hecho ya muy grande, por lo que la multitud lo siguió. La multitud lo siguió y lo abordó en su casa. Invadieron prácticamente su casa y no había espacio. Él nunca negó enseñar, nunca negó sanar, nunca negó liberar. Así que él, a pesar de estar queriendo descansar, pues no despidió, sino que trabajó. Sin embargo, en este escenario había un paralítico que la Biblia no menciona el nombre, no menciona si era de nacimiento su parálisis, si fue por un accidente. Podemos suponer que por el hecho de que sus amigos lo llevaban cargado en una camilla buscando hacia Jesús, podríamos suponer que sí, el paralítico tuvo en algún momento cierta movilidad. Sin embargo, es su posición nada más. Pero si lo vemos así muy sin tanto análisis, pues es una persona que necesita un milagro. Es lo que podemos ver. Así lo vieron los amigos, vieron su necesidad, detectaron que él estaba muy enfermo y quizá tenía algún tipo de depresión, porque él incluso no menciona ninguna palabra en el texto. Y los amigos se compadecieron de él. Los amigos, me imagino, escucharon de Jesús y en ellos empezó a nacer, empezaron a creer en Jesús y empezó a nacer una esperanza. Y por eso ellos se pusieron a la tarea de transportar a su amigo paralítico hasta Jesús. Pero se encontraron con el inconveniente que cuando llegaron hasta la casa de Jesús no había manera de cómo entrar. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ellos pudieron haber dicho, pues bueno, hicimos el intento. La verdad es que es imposible pasar, no podemos pasar. Así que mejor regresémonos o vayamos a comer, estamos cansados, pero no, ellos albergaron en su corazón, creyeron en Jesús y albergaron una esperanza y dijeron, a algunos se le haber ocurrido, miren, ¿por qué no, ya que estamos aquí, por qué no lo hacemos pasar por el techo y llegar hasta que Jesús lo mire? No perdieron esa esperanza y así que los cuatro se pusieron
en marcha, subieron el techo, bajaron por el techo la camilla y ahí pues ya sale en escena Jesús. Pues esta fe fue algo muy inesperado, captó totalmente la atención de Jesús y el pasaje de Marcos 2.5 nos revela qué es lo que sucedió. Dice Marcos 2.5, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo. Me voy a detener ahí. El hecho de que viniera de lo alto esta imagen, pues revela que definitivamente esto que estamos siendo testigos en este momento iba a ser una explosión de amor. Y eso es lo que vamos a tratar de resaltar, porque Jesús se conmovió, porque así lo revela la palabra. Jesús se conmovió de la fe de los amigos. Eso es, dice, viendo la fe de ellos. Y eso lo recalcamos. Él se conmovió de eso. Y él explotó, él hizo una explosión de amor como a continuación. Toda la multitud se quedó viendo y también habían algunos fariseos que eran los que sabían de la ley aparentemente, que salen en escena más adelante y que sí lo vamos a ver, pero la multitud esperaba que Jesús, pues viendo al paralítico le dijera, pues bueno, sé sano, ¿verdad? Eso es lo que esperaban. Y los amigos igualmente, pero Jesús no hace eso. Jesús no dice eso. Jesús lo que dice, veamos, Marcos 2.5, tus pecados te son perdonados. Y ahí, pues, yo me imagino esa escena muy especial. Nadie esperaba escuchar eso. Y principalmente los fariseos, porque ellos en su corazón empezaron a criticar esas palabras. Pero si analizamos, Jesús pudo haber dicho y sanar al paralítico inmediatamente, pero no, Jesús fue más allá. Jesús no quiso sanar solamente el cuerpo, sino que porque Jesús sabía que la sanidad del cuerpo era temporal. Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús quiso sanar el alma del paralítico. Recuérdense que la sanidad del cuerpo es temporal, pero la sanidad del alma es eterna. Las expectativas de la multitud eran muy altas, pero realmente se quedaban cortas, porque Jesús no solo quería sanarle el cuerpo al paralítico, sino que quería sanar su cuerpo y darle gracia para poder vivir. Se conmovió tanto de esto que de esta escena que tenía Jesús, que él no solo le dio lo que pidió, lo que pedían los amigos y seguramente el paralítico, sino que también le dio lo que él necesitaba. Y aquí viene una de las preguntas más importantes que hizo Jesús en todo su ministerio. Acompáñenme en el versículo 9 de Marcos 2.9. Dice, cuando dice 2.9, ¿qué es más fácil? Es lo que pregunta Jesús. Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Una. O dos, levántate, toma tu lecho y anda. Pues todos quedaron atónitos de lo que sucedió, de las palabras de Jesús. Nadie
preguntaba, más que en los corazones de los fariseos habían algunos pensamientos, pero ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Para sanar, Jesús le hubiera bastado dar una orden, unas palabras, un momento. Sin embargo, para perdonar los pecados, se necesitaba de un derramamiento de sangre. Se necesitaba de toda una vida y se necesitó de un cuerpo, que fue de Jesús. Y cuando nosotros damos un paso de fe, Dios lo ve. Y cuando se mencionan en el cielo estas palabras, esta frase, tus pecados te son perdonados, todo el cielo hace una pausa y lo evidencia la Biblia, porque dice que cuando se salva una alma, dice que se hace fiesta en el cielo. Porque hay estas palabras, tus pecados te son perdonados, es una explosión de amor que da Jesús, que son las que claramente tienen relevancia. ¿Por qué razón? Porque le tomó una vida, le tomó su vida, le tomó un derramamiento de sangre, él sufrió por ello. Y aquí viene una pregunta que quizá pudieran hacerme. Si Jesús, él sanó, bueno, después para terminar la historia, Jesús sanó al paralítico, Jesús perdonó los pecados, pero vemos que debemos acercarnos confiadamente a Jesús y debemos escuchar lo que Él tiene para nosotros, porque muchas veces nosotros queremos recibir algo, en este caso sanidad, pero quizá no es lo que realmente necesitamos. Eso es lo que deja ver este pasaje. Y aquí viene la pregunta. Si Jesús, cuando Él vino a la tierra y cumplió su supremo llamamiento de perdonar nuestros pecados y de morir por nuestras enfermedades, ¿por qué no sana en algunas ocasiones? Y aquí quiero leer unos versículos para contextualizar cómo responder esto. Así ya vamos a terminar. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y recuérdense que en todo significa todo. Si nosotros le ponemos atención a este texto, todo lo que pidiéramos, salud, un nuevo vehículo, un mejor trabajo, pero si lo hacemos creyendo, confiando que sí, verdaderamente Dios nos lo puede dar, lo recibiremos. Así es lo que dice Mateo 21:22. Y otro texto que habla también de esto, dice Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Aquí es otro pasaje de la Biblia que revela la voluntad de Dios, que es concedernos todo lo que pidamos, pero aquí pone una condición, que demos fruto. Y aquí vemos que ya empieza a haber algunas condiciones para que tengamos lo que pidamos. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces no sana Dios? Déjame compartir otro pasaje de la Biblia, Mateo 4:23. Dice,
Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí hago la relevancia y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dios mismo, Él quiere sanar toda enfermedad, toda. Y el todo es un absoluto, todo es todo. Pero alguien me podrá decir, pero eso lo hizo Jesús en los tiempos que Él estuvo, Dios mismo aquí en la tierra. Veamos otro pasaje, Hechos 5:16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Quiénes sanaban acá? Los apóstoles. No era Jesús, sino sus apóstoles. ¿Y quiénes eran sanados? Todos, toda enfermedad. Pues esa es la promesa que hay el día de hoy, que toda enfermedad pueda ser sanada. Pero seguimos sin responder. ¿Por qué? No sana toda la enfermedad. Si analizamos la historia del paralítico, los amigos iban con la esperanza que Jesús sanara al paralítico. Y ciertamente Jesús lo hizo, pero Jesús sabía que este paralítico necesitaba algo más que solo la sanidad. Y es por eso que nosotros debemos, cuando tengamos una necesidad, independientemente cuál fuera, si así fuera enfermedad, tenemos que acercarnos a Jesús y buscar que Él es el que nos va a dar la sabiduría de qué es lo que necesitamos. Job, él fue probado en todo y parte de su prueba fue la enfermedad. Y la Biblia declara que él nunca atribuyó despropósito a la prueba que estaba pasando. El pasar por una prueba también, pues, hace venir la enfermedad a nuestras vidas. Pero hay algo que pudiera contestar esta pregunta y quiero llevarlos hasta Éxodo 15:26. Este pasaje narra la historia cuando Moisés pasó por el Mar Rojo, aquel milagro maravilloso de que se abrió el mar y pasa todos los israelitas perseguidos por el faraón y los egipcios y pasaron el Mar Rojo y llegaron hasta un lugar, hasta unas aguas que se llaman de Mara. Antes de llegar a Mara, Moisés celebró, hizo un cántico triunfal y eso está en el capítulo 15 de Éxodo. Pero cuando llegaron a Mara y ellos querían beber agua, se dieron cuenta que estaban amargas. Entonces Moisés oró a Dios para que pues tuvieran agua para beber. Y Dios le ordenó a Moisés que echaran un árbol. Y cuando echaron ese árbol, las aguas amargas se volvieron dulces. Pero lo que yo les quiero recalcar es esto. Éxodo 15:26. Dios, por medio de Moisés, dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Estos son uno de los pocos pasajes en donde Dios se revela como nuestro sanador. La palabra hebrea es Rafa, Jehová Rafa.
vemos la relación que hay de la enfermedad con la desobediencia, con el pecado. Y también que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y este pasaje nos puede dar una luz que nos podemos mantener libre de enfermedad. Así es que, hermanos míos, ya para terminar, recordemos, la confianza va más allá de solo tener fe y de solo tener esperanza, sino tener la certeza que nosotros podemos acercarnos hasta el trono por medio del sacrificio que hizo Jesús. Y hay un pasaje en el Salmo 9:10 que dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Nosotros no debemos de dejar de buscar al Señor, porque en Él tenemos puesta nuestra confianza. Y un último pasaje que quiero compartir. Muchos títulos pueden ganar el hombre en la Biblia, justos, hijos, santos, perfectos, como le llamó como le llamó Dios a Job. Pero hay uno que se llama bendito. Quiero leerles Jeremías 17:7. Dice el 7 y el 8, el 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y ahora el 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Muy bien, vamos a concluir la prédica acá y quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que tengamos algo presente, que Jesús conoce tu necesidad, conoce si tú estás batallando con alguna enfermedad, si puede ser con esta enfermedad del virus, o puede ser alguna otra enfermedad que sea crónica, incluso que sea cáncer, y tú no puedas explicarte porque te preguntas, como lo hizo el apóstol Pablo: 3 veces te he pedido por ello y no he sido sanado. Pero tienes que entender que Jesús, Dios mismo sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros le pedimos la restauración de nuestra salud, la sanidad, que se vaya esa enfermedad que está provocando tanto dolor, o incluso cáncer que está provocando consumir nuestras energías. Pero hoy quiero que tú reflexiones que hay algo más en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Puede ser que haya necesidad de perdonar, de pedir perdón por pecados. Haya necesidad incluso que nosotros perdonemos a alguien. Haya necesidad de sacar dice el salmista, le decía a Dios: Dios, revélame aún los pecados que son ocultos. Recuerda que el pecado es lo que trajo la muerte al mundo, lo que trajo la enfermedad a este mundo. Entonces tenemos que acercarnos a Jesús confiadamente, pedirle que Él nos sane, pero también que nos dé la sabiduría para entender el tiempo que nosotros vivimos, que estamos viviendo, y
Yo en esta pandemia que estamos viviendo, este tiempo, le doy gracias a Dios porque nos ha resguardado, nos ha guardado, pero también nos ha hecho entender lo importante que es acercarnos a Él, de buscarlo en oración, de buscarlo en su palabra, y nos ha hecho comprender y bendecir este tiempo, porque nos ha unido como familia y nos ha acercado a Él. Eso ha provocado esto y eso ha traído paz y gozo a nuestros corazones. Yo quiero hoy orar específicamente por la enfermedad. Yo le voy a pedir a Dios para que ocurran milagros, porque ciertamente los pueden haber, pero más que eso, que abra tu mente, abra tu entendimiento y puedas comprender el tiempo que estás viviendo. Y ahora le estoy hablando específicamente a aquellos que necesitan esta oración. Y yo voy a orar por ti en este tiempo. Acompáñame en esta oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre y diste tu cuerpo para que sea sana de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades. Hoy te pido, Señor, que mires aquellas vidas, aquellos corazones que están batallando con una enfermedad. Tú sabes cuál. Y ellos están clamando a ti porque llegue tu socorro, llegue un milagro. Y yo así te lo pido, Señor, que escuches sus oraciones, que hagas obras, milagros, Señor, como tú lo hiciste cuando estuviste en esta tierra. Y hoy, Señor, en tu nombre, declaramos sanidad, milagros, sanidad de cáncer, sanidad de huesos, de artritis, de diabetes, de enfermedades del corazón, Señor. Declaramos sanidad, Señor, para consuelo a tu pueblo, Señor, que confía en ti. Tu palabra dice que nuestra confianza no será avergonzada, Señor. Nosotros creemos en ti, confiamos en ti. Te alabamos por eso, Señor. Y también ahora te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para comprender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de esta pandemia, que podamos encontrar ese gozo y esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Así te lo pedimos, Señor. Y si en la audiencia hay alguien que no ha entregado su corazón a Jesús, que no lo ha conocido como su Salvador y que ahora quizá está pasando por un tiempo de necesidad y por eso está escuchando esta prédica, yo quiero que me acompañes en esta oración, porque ese es el milagro más grande que puede haber. Eso en los cielos se hace una pausa y hace una fiesta cuando se declara tus pecados te son perdonados. Así que si tú que escuchas no has recibido al Señor en tu corazón, acompáñame en esta oración muy rápidamente. Señor Jesús, hoy he oído de ti. He oído que tú eres un hacedor de milagros, que tú eres Salvador y que tú estás para salvar mi alma. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque he estado alejado de ti, pero hoy recíbeme, sáname, sálvame y que se pueda escuchar en ese cielo tus pecados te son perdonados. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Sanador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.